Buenos días, tarde o noche. Bienvenidos a nuestro museo virtual Exponentes del Arte de México. En este museo encontrarán grandes obras de autores espectaculares y conocerán cómo y cuándo las crearon, las técnicas que se utilizaban en el arte mesoamericano, el novohispano y el mexicano, ya que estos son muy interesantes con diferentes particularidades que utilizaban en las salas. Se encontrarán las pinturas, arquitecturas, diferentes culturas y esculturas, como también diferentes tipos de arte que conlleva. Bienvenidos y disfruten de las grandes obras. A continuación, les presentaremos unos murales en el cual fue creado nuestra Hada 1 del mural mesoamericano. En este principal es la Fiesta de Culturas del 2019. La autora es Goretti Sánchez. El siguiente mural del Patrimonio Mesoamericano del 2019, la autora es Fernanda Pimentel. En el siguiente mural podemos apreciar las representaciones de antiguas culturas. En el 2019 de Jacibi Valdés. Y por último, apreciaremos Mesoamérica. En 2019, la autora es Elizabeth Setz. Fuente que nuestra identidad y diferente obligado nos pretenden imaginar un mundial. En los mejores museos del mundo, sigue hablando de la concepción del universo indígena que hoy sentimos más cercano, gracias a las nuevas tendencias del pensamiento filosófico. Los enfoques del arte contemporáneo y la nueva ciencia del siglo XX marcó la apertura internacional para el arte mexicano, sosteniendo en dos grandes pilares la etapa mesoamericana y el muralismo, los cuales configuran la esencia de nuestro imaginario proyecto en cada global. La cultura meca es también conocida como la madre de las culturas de Mesoamérica, representada una de las más antiguas que florecieron en el continente americano. Una de sus majestuosas obras son las cabezas colosales, que representaban los retratos de quienes gobernaban los trópicos en los que ahora son los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, lo que significaba la cabeza colosal. La cabeza colosal mostraba hombres maduros con mejillas carnosas, narices chatas, partes traseras planas y ojos que tenían de ser ligeramente entrecerrados. Las características físicas generales de cabezas son de una raza población que sigue siendo común en los estados de Tabasco y Veracruz. Ahora pasaremos con su arquitectura. La Venta se distingue porque se trata de la primera ciudad prehispánica que contó con un trazo arquitectónico planificado en el México antiguo. Su arquitectura monumentalmente de tierra, su gran acervo escultórico y sus ofrendas de jade, al igual que sus ofrendas masivas únicas en el mundo prehispánico, hace que sea un lugar único en la historia cultural del hombre americano. Las grutas de Juxtahuaca. Se trata de un sitio arqueológico que alberga pinturas rupestres relacionadas con las iconografías olmecas. Así, la gruta de Juxtahuaca constituye uno de los primeros ejemplos de actividad pictórica sofisticada que se conozcan en Mesoamérica. También el único ejemplo de pintura rupestre mesoamericano en cavernas profundas que no se encuentra en el área de Maya. Cultura Chipicuaro. Cañada de la Virgen. El sitio tiene una orientación mesoamericana simétrico orientado en la salida y puesta del sol y de la luna, este-oeste, con una posición estratégica visual sobre la cuenca del río. Se considera que fue un lugar relevante para rituales y ceremonias. Por el estudio de los estilos de la cerámica, se infiere qué tipo de
vestimenta que usaban, se pintaban la cara y el cuerpo. Usaban sandalias, blogueros, collares, ojeras, ajarcas y aretes. Mujeres desnudas, con ornamento de concha. Las figuras también es llamativa. Las tres comparten un abdomen prominente que cubre la zona genital y remite el embarazo, así como los hombros anchos y los senos separados, y tan anchos que incluso alcanzan las axilas. A pesar del nombre parecido al B conjunto, estas obras se advierten su individualidad. Fueron hechas con base en la técnica del modelo y en cada una se plasmó la mano de un artista particular, o quizá el mismo artista en distintos momentos creativos. Cultura teotihuacana, pirámide del Sol. En el marco de Teotihuacán popular, en sus supersticiones y creencias, se dice que estando en la cúspide de pie en el centro de la plataforma, si se pide un deseo, este seguramente se cumplirá. También es un lugar apropiado para recibir energía cósmica. Aún más, hay padres que llevan a sus hijos en brazos hasta encima para presentarlos como cosmos. Se piensa que cuando Teotihuacán estaba habitada por sus primeros constructores de pirámide del Sol, cubierta de estruco, y cada una de sus 4 caras estaban pintadas de diferente color. El rostro de la muerte. Esta cultura relacionada con los sacrificios humanos realizados con los alrededores de la pirámide del Sol durante la construcción. Esto presenta una referencia al culto de la muerte tan común en el arte de Teotihuacán. Durante la construcción del edificio se realizaba sacrificios de humanos y de animales con el objetivo de apreciar a los dioses, ya sea para asegurar la prosperidad material o la seguridad frente a las erupciones volcánicas. La gran diosa de Teotihuacán. La gran diosa se lleva un tocado marco que incluye la cara de un pájaro verde, identificando generalmente una lechuza y un quetzal. Ella se muestra entre varias arañas y con una coloración de su cuerpo de color amarillo. Se cree que fue una diosa del inframundo, la oscuridad de la tierra y el agua, posiblemente incluso la creación misma para las antiguas civilizaciones de Mesoamérica. El jaguar, la lechuza y en especial la araña fueron consideradas criaturas de la oscuridad. A menudo se encontraban en cuevas en la noche. Cultura tolteca. Tula. En el valle de Tula floreció la cultura tolteca. Sin embargo, este sitio estuvo habitado en formas previas por diversos grupos pervivientes de Teotihuacán, el tesoro tejil del río de Campo. La primera etapa del desarrollo urbano de Tula nació como consecuencia de la suma cultura y étnica de distintos grupos. La ciudad sufrió cambios que la transformaron la plaza principal de Tula Chico, y su edificio más importante y su alrededor fueron abandonados. En la misma cima del cerro, el tesoro se modificó pendiente construyendo un amplio sistema de terrazas. Los atlantes de Tula. La estructura era probablemente el Axis Mundi del recinto sagrado y por lo tanto el eje central de la construcción de la ciudad. Esta pirámide y algunos otros edificios localizados en lugares interrelacionados con la clase media de Tula. Es una rembanza de los toltecas hacia la cultura teotihuacana. Mirador impaciente. Son 2 soportes más generalizados y utilizados para el desarrollo de la pintura, al menos es en ellos donde se han encontrado más de restos arqueológicos en los bajorrelieves utilizados en la arquitectura y en cerámicas policromada. Tarascos. La antigua ciudad de Tizituán se construyó mediante amplias terrazas y grandes plataformas que se vean acomodando en las laderas del cerro Yarahuato y
Tariaki, sobre que se desplazaron en sus casas y edificios religiosos administrativos. En la ciudad habitaban los señores líderes de este importante señorío, quienes a través de dinastía hereditaria de lo gobernaron. Teotihuacán fue una ciudad que contenía los espacios rituales más importantes y plazas yucatecas. Imperio Tarasco. Su gobierno era monárquico y teórico. Como la mayoría de las culturas prehispánicas eran politeístas, el calificado Tarasco es un esomino considerado despectivo por los modernos descendientes de las poblaciones que conformaban esa cultura, que se autodenominaban por urpechas. Zapotecas. Monte Albán. Monte Albán fue una ciudad con una población pluriétnica. A lo largo de su historia, de la ciudad mantuvo vínculos muy fuertes con los pueblos de gran importancia en Mesoamérica, en especial en los teotihuacanos durante el Clásico temprano. La ciudad fue abandonada por élite y buena parte de su población al final de la fase Show. Sin embargo, el reciente ceremonial que constituye el conjunto de la zona arqueológica de Monte Albán fue reutilizada por los mixtecos durante el periodo posclásico. Para esta época, el poder político del pueblo zapoteco se encontraba dividido entre varias ciudades. Finca del dios Pitao Cosijo. En el arte zapoteco, Cosijo se representaba una cara somófoba con un hocico ancho, romo y una lengua larga, serpentina, en forma de una horquilla. Cosija a menudo se lleva el grifo. Zapoteca, su estado. Un grifo similar se utilizaba en códices mixtecos como el día signo de agua, y es probable que su significado zapoteco fuera idéntico por lo tanto. Maya. Templo de las inscripciones. El templo de las inscripciones ha sido significado en el estudio de los antiguos mayas debido a la extraordinaria muestra de textos geográficos y relieves de estuco en los pilares del edificio que se han sido estudiados e investigados durante 200 años. Estelas de Copan y Quiragua. Los mayas veían las estelas como tetún o árboles de piedra, aunque más tarde cambió su interacción de lacamtum, que significa estandarte de piedra, de lacam, significa estandarte. Es una variedad de idiomas mayas, y tú, que significa piedra. Este puede significar que las estelas eran una versión de los estandartes verticales que antes ocupaban lugares prominentes en los centros de la ciudad maya. Bonampak. Obras pictóricas más significativas y de mejor conservadas perteneciendo a la cultura maya. Esas pinturas se muestran plasmadas en las paredes de templo de los murales o estructura. Cholula. Cholula, Gran Pirámide de Cholula. La pirámide de Cholula es de gran importancia, ya que por sus dimensiones es considerada la más grande del mundo. Su gran volumen es resultado de la superposición de otras pirámides, ya que la antigua pirámide se cubría en totalidad para dar paso a una nueva construcción. Mural de los bebedores Cholula. En el mural de los bebedores se muestra una escena donde aparecen más de 100 personas reunidas con gran festividad, bebiendo lo que se cree era el pulque, pues la zona siempre ha sido pulquera, así les explico Aztecas. Pirámide de Xochicalco. Xochicalco surgió tras el abandono de Teotihuacán para recuperar el vacío de poder económico y político, por el hecho de que el centro tuvo apego entre los años 900 de nuestra era. La Piedra de Sol. Es un disco
monolítico de basalto olivino con inscripciones alusivas a la cosmogonía mexica y a los cultivos solares, popularmente llamados calendario azteca, al tener la cuenta de los días, las eras y aspectos calendarios de la interpretación sobre la función y significado de este monolito. Ahora vamos con mi compañera Fernanda Pimentel. Arte novohispano. En este arte es muy conocido por el barroco de Nueva España, también denominado como barroco novohispano. Permitió a los artistas novohispanos a experimentar en la creación de formas expresivas, contrastes y realistas, creando manifestaciones artísticas que tuvieron una gran aceptación entre la sociedad novohispana en los siglos XVII y XVIII. A continuación, les presentaré mi sala. Bienvenidos. La arquitectura novohispana, religiosa, civil, religiosa barroca en los siglos XVII y XVIII. En Nueva España, el estilo barroco se encuentra en las fachadas, se mantiene en un esquema renacentista en las portadas en elementos horizontales y elementos verticales, conocido como calles, la orientación dorada del reflejo de la riqueza material como analogía, la riqueza espiritual del templo. Las primeras esculturas fueron elaboradas en piedra o madera, basándose en los grabados de estampas medievales renacentistas que los misioneros mostraban a los indígenas en sus libros de catequis bajo los parámetros iconográficos establecidos por el Concilio del Trateno. La técnica más empleada es la escultura estofada, que consta de la figura tallada por el escultor bañado de yeso, se pule y se lija. Para quitar las espresas se aplica una capa de bol, óxido de hierro con cola pulverizada. Para fijar la lámina de oro y aplicar la encarnación, una vez dorada la pieza, se pintan los diseños con varias tonalidades. Para pasar el esgrafiado, grabar un punzón con la forma sobre el policromía para resaltar el oro. A continuación, en esta sala les presentaré la pintura novohispana. En esta sala encontraremos el retrato de Sor Juana Inés de la Cruz en 1751 de Miguel Cabrera, la actuación de Santo Domingo, finales del siglo, Cristóbal de Villapando, y el martirio de Ponciano en 1616 de Baltasar Echevarría. Estas pinturas eran creadas fue la mural, tanto indígena como española, bajo programas pictóricos religiosos dictados por las órdenes medicantes para tranquilizar y doctrinas. Estas técnicas se usaban sobre todo en los testeros monacales, bajo la tipología cristológica, vida y pasión de Cristo, mientras que los paisajes hagiográficos cubrían los estrechos muros de los arcos, como el claustro de Acolbán. También se utilizó la pintura sobre el papel en documentos de carácter jurídico, histórico, genealógico y físico, otras técnicas y materiales, pero la pintura sobre la piel de venado, pintura sobre sarga y tabla. Técnicamente la mayoría son monocromas. A continuación, les presentaré la siguiente sala. El arte mexicano en los siglos XIX y XX. Esta va a ser presentada por Cés Meseta, Marion Elizabeth y Sánchez Chávez Goretti. El arte mexicano se desarrolló a través de los indígenas, que fueron ligados al arte por las clases imponentes en su época, junto con la religión.
A continuación, de la independencia a la revolución. Durante esta época y los periodos, la arquitectura principalmente se basó en edificios de concreto y cemento, pero sobre todo representaban una fuerte corriente de la influencia francesa. La independencia de México influenció a artistas a realizar esculturas y representaciones pictóricas, así mismo como la Revolución Mexicana. Tenemos como ejemplos el Monumento a la Independencia del Ángel, realizada en 1910 por el escultor Antonio Rivas Mercado, una pintura realizada en 1916 del doctor A.T.L., más conocido como Gerardo Murillo, en el cual representaba a nuestros dioses antiguos. Y por supuesto tenemos una obra arquitectónica perteneciente a la Revolución Mexicana, Almohadilla de Granaditas de Guanajuato, donde se llevó a cabo una batalla entre 1797 y 1810. Construcción del Estado postrevolucionario. Aquí tenemos obras de arquitectura, escultura y pintura realizadas después de la Revolución Mexicana. Vienen así intérpretes como Frida Kahlo, el muralista Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, entre otros. Tenemos, por ejemplo, a la más célebre arquitectura representada por corrientes principalmente de lo que no consideraban correcto en esa época, como la Ciudad Universitaria de Mario Pani y Enrique de Moral, hecha en 1948, una pintura, El Desmembrado, de José Clemente Orozco, en el cual mostraba a un indígena despedazado en 1947, y el Monumento a la Revolución del 1938 de Carlos Obregón Santacilla, la cual representaban la conclusión de una revolución. Academicismo, pintura, escultura y arquitectura. En esta nos basamos principalmente en lo que vienen siendo los exponentes atraídos por la influencia francesa y por supuesto de una gran fuerte inclusión hacia los indígenas. Y la máxima exponente de México, como se ve en la Ciudad de México de Juan O'Gorman, arquitecto y pintor, de 1949. El Palacio de Bellas Artes, que es una de las arquitecturas más célebres de todos los tiempos aquí en México, que se construyó a partir de 1904 en el apogeo de la Revolución hasta esta después de ella, que concluyó en 1934. Como arquitectos, Adamo Boari y Federico Mariscal. Y un monumento escultural, el cual es Monumento a Álvaro Obregón de 1935, de Ignacio Asunsolo, en el cual representa indígenas varados sobre lo que viene siendo una cultura ya destruida. Paisajismo. Aquí principalmente el autor se basó de reflejar el paisaje de México en las obras pictóricas, montañas, lagos, ríos, valles, cerros. Tenemos como por ejemplo Popocatépetl y Iztaccíhuatl de José María Velasco, pintada en 1899. Otra es la Fuentes Brotantes o Fuentes Brotantes en Otoño de 1910 de Joaquín Clauser. Y otra que tenemos de un podría decirse mestizo, de Luis Nishizawa, hijo de mexicana y japonés, que es Iztaccíhuatl en 1996. Vamos con Escuela Mexicana de Pintura, que abarca los temas muralismo, pintura de caballete y grabado. Inicia con el mural del hombre controlador del universo, que es una de las obras más conocidas y representativas del muralista Diego Rivera, que se elaboró en el año
1934. Todavía se expone en los museos, puesto que fue una obra muy importante en su periodo de la Revolución. En medio está la pintura de Caballete, que se hizo en honor a Benito Juárez, que fue un expresidente de México, a manos del pintor Jesús Cristóbal Flores en el año del 2006. La técnica del grabado tuvo un fuerte impacto en México, y uno de los autores más destacados fue Leopoldo Méndez, que en este grabado quiso representar a Cuauhtémoc en el año de 1950. El romanticismo como influencia europea y pintura popular. Esta básicamente fue la influencia que tuvieron los autores de las artes de Europa y otros países extranjeros. Uno de los pintores más destacados de todo este periodo, y que hasta ahora sus obras son muy representativas, es José María Velasco. Él se hizo muy popular puesto que su arte de él se dejó influenciar por lo europeo y fue representante del romanticismo en este año. Una de sus obras es El Valle de México desde el Cerro de Santa Isabel, en el año de 1905. El Valle de México, de José María Velasco, también en el año de 1875. Y la Catedral de México, que fue elaborada en el año 1887. El arte mexicano, aquí se representan tres cosas: dos de arquitectura y una escultura. La casa de Diego de Rivera y Frida Kahlo, que estuvo a cargo de Juan Ogoma, que hasta ahora se sigue exponiendo en la casa, puesto que fue una buena construcción en el año 1931. Se le conoce como San Ángel Casa Rivera Kahlo. Y las torres de satélite, que son muy representativas de la Ciudad de México, que hasta ahora se exponen como un lugar en el que puedes visitar, que fue a cargo de Luis Barragán en el año de 1961. Y la famosa escultura que se encuentra también en las calles de la Ciudad de México, El Caballito, a manos de Enrique Carvajal, aunque se le conocía más bien como Sebastián, puesto que él usaba ese nombre artístico, y lo elaboró en el año de 1992. El arte popular. El arte popular es el que se destaca en estos años, a partir del 2000 hasta la actualidad. No es muy conocido, puesto que en los últimos años ha perdido cierta apreciación. Un lugar muy representativo es el famoso Museo Soumaya de la Ciudad de México, que es un instituto cultural a cargo del gobierno sin fines de lucro. Fue fundada en el año 1994. En medio se encuentra una escultura de Laura Figueroa, que lleva por nombre Uno, que es un artista que se centra más bien en hacer esculturas de caballos, con diferentes formas y colores. Al final se encuentra una pintura llamada Leisa consagrada por Dios, de Pablo Banyure, que es un pintor mexicano que, aunque no es muy conocido, sus obras son muy representativas. Aquí terminó mi compañera, pero antes de ello tenemos que explicar un punto del arte novohispano, el cual nos saltamos. Es el que perteneciente a la arquitectura de mi compañera Fernanda Pimentel. Bienvenidos a la arquitectura novohispana. Esta es muy importante ya que hay arquitectura religiosa y la arquitectura civil. En arquitectura religiosa encontramos la Catedral de Nuestra Señora de Valvera en 1671 de Lorenzo Rodríguez, la Capilla de Rosario en Puebla de 1650 y 1690 de Fray Juan de Cuenca, y
En la civil podemos encontrar el convento de San Nicolás de Tolentino en Actopan en 1548 de Fray Andrés de Mata. En la arquitectura religiosa conventual se regía por la elección de un lugar ideal para la regla de cada origen religiosa y con una cercanía relevante con los pueblos indígenas a su alrededor. De estos recintos donde se cruzaban las calles y viviendas de los indígenas, ya que en estas poblaciones a las que son las que se tenían que atender. En arquitectura civil, en 1575, se presentaban características de palantesco y prototerranismo en la arquitectura civil, y los asentamientos en las ciudades se requirieron principalmente por una estructura ortogonal, como una cuadrícula o tablero de ajedrez, o variables debido a las condiciones topográficas de las ciudades. La tipología de los edificios civiles eran los palacios citadinos, ya que estos eran con un patio central rodeado por 4 crujías. Las casas reales, que estas eran viviendas de los representantes del poder real. La Tecpan, que eran edificios de gobiernos para los indígenas, compartían el poder con el élite española como Tlatelolco y Tepeaca. El palacio de la capital virreinal. Estas eran las obras de Diego Valverde. Esta fue una presentación acerca de nuestro museo. Espero que les haya gustado nuestras obras y arquitecturas que les enseñamos. Espero que de igual manera hayan podido entender y comprender mejor hacia las cosas. Muchas gracias por visitar el museo virtual. Eso ha sido todo.